Siempre he tenido la inquietud de contar mi historia. Quizás no les haya pasado a muchos, o aquellos a quienes les haya sucedido se identificarán conmigo. Pues es casi una ley que los abuelos amen con locura a los nietos. Sin embargo, creo que mi abuela me quería muerto desde mucho antes de que yo naciera. Hoy en día, tengo la fortuna de contarles lo que sucedió. En 1985, mi madre estaba cerca de darme a luz. Ella era hija única, y cuando mi abuela se enteró de que yo nacería, le decía a mi madre que tomara ciertas infusiones que ella misma preparaba. Según le decía, era para sacar la frialdad de la espalda. Mi madre, sin saber, se los tomaba. Hoy en día, me cuenta que estuvo a punto de abortarme varias veces. Cuando mi abuela tenía oportunidad, le dábamos cosas para tomarse, pero con el tiempo ella ya no las aceptaba, se negaba. Mi padre comenzó a llamarle a escondidas la bruja, un sobrenombre que a mi madre nunca le pareció. Sin embargo, mi abuela se lo ganó conforme pasaron los años. En 1995, vivíamos en Morelia, Michoacán, no encontrábamos a una hora de la casa de mi abuela. Cada cierto tiempo le dábamos una visita. A mí no me gustaba ir, siempre odié ir a esa casa. Nada más llegábamos y las gallinas que tenían las jaulas se ponían como locas. Incluso puedo casi jurar que un día que estaba viendo las jaulas, una de las gallinas me miraba fijamente, y cuando intenté acariciarlas, ella me picó. Sus ojos fueron lo que más me llamaron la atención, pues no me quitaban la vista de encima. La casa era grande por dentro, podrías encontrar varias habitaciones siempre bajo candados y de las cuales yo solo conocía dos, la que nos prestaban cuando íbamos de visita y la cocina con el comedor. El patio era grande, y sobre una piedra, siempre atento, se encontraba un enorme gallo negro. Era demasiada casa para mi abuela. Mi abuelo había fallecido años atrás, lo encontraron tirado en medio de una habitación. Nunca se supo el motivo preciso de su muerte, pero todo quedó en que le había fallado el corazón. A pesar de que yo me negué, tuvimos que ir un fin de semana a quedarnos a dormir, ya que mi abuela le había hecho saber a mi madre que no se sentía bien. Mi madre supuso que se trataba del aniversario del fallecimiento de mi abuelo. Por ello, fuimos a visitarla. A lo que mi madre tuvo la grandiosa idea de quedarnos a dormir y regresar al día siguiente a Morelia. Al llegar, no recuerdo bien la razón, pero justo al dar las 6 de la tarde de ese sábado, mi padre tuvo que regresarse a Morelia. Mi madre siempre le daba angustia que mi padre manejara solo en la carretera y de noche. A lo que decidió regresar con él, encargándome a mi abuela. Ella no aceptó de forma inmediata y se fue a su cuarto. Por más que le pedí a mis padres que me llevaran, me dijeron que no. Me dijeron que debía pasar más tiempo con mi abuela. Mi padre me llevó al cuarto donde dormiría y me hizo sentarme en el sillón que estaba frente a un televisor. Lo encendió y me dijo que cuando menos lo pensara, él estaría de regreso antes de las 10 de la noche. En todo momento me mantuve en el sillón. Nunca fui a ver a mi abuela. Así pasaron comerciales y yo no me movía de mi lugar. Fue cuando escuché como alguien tocaba la puerta de la entrada de la casa. Esta era de metal y apenas eran las 7 de la noche. Cuando me asomé, fue cuando percibí un olor de algo que mi abuela estaba preparando en la cocina, pero no era un olor nauseabundo, este era muy delicioso. Nuevamente, alguien volvió a tocar, pero ahora era con más intensidad. Corrí a abrir la puerta y mirar quién era. Jalé el pasador y sin abrirla por completo, me asomé un poco para ver de quién se trataba. Era un hombre vestido de negro con un cigarro en mano que me miraba. Me preguntó por mi abuela, y antes de que gesticulara alguna palabra, la voz de mi abuela sonó desde el pasillo: «Abre la puerta, gordo, a este hombre jamás se le debe negar el acceso». Obedecí rápidamente, abriendo la puerta por completo. Fue cuando lo pude observar más detenidamente. Me hice a un lado, y este hombre pasó. A mi abuela le cambió el semblante de forma inmediata.
Era como si hubiera visto a alguien muy importante. Lo pasó directamente hacia la cocina. Fue cuando recordé aquel olor que había percibido. Me invadió la curiosidad, así que, después de cerrar la puerta de la entrada en vez de irme a mi cuarto, decidí ir a la cocina. Me asomé por el ventanal y pude verlos a ambos conversando. Aquel hombre solo se dedicaba a escuchar a mi abuela hablar. Cuando de repente, el hombre se levantó y mi abuelo lo invitó a otro cuarto. Era la oportunidad que tenía de ver que estaba cocinando mi abuela para cenar. Entré a la cocina, coloqué un banquito frente a la estufa y levanté la tapa de la olla. Al principio, me costó trabajo comprender qué era lo que veía. Era un caldo negro que ya estaba hirviendo. No sabía qué podía ser de tan oscuro que estaba. No identificaba lo que cocinaba mi abuela, sin embargo, olía muy rico. Tomé el cucharón que estaba a un lado, y después de revolverlo varias veces, logré sacar lo que estaba cocinando. 2 cabezas de gallina color negro salieron de escucharon, una de las cabezas aún con los ojos abiertos. Vi cómo me observaba, juro por Dios que cerró y abrió los ojos. Me espanté tanto que solté el cucharón y la tapa, y estos cayeron al piso haciendo bastante ruido. Quería esconderme, si mi abuela me pillaba allí, seguro me castigaría o algo peor. Vi la mesa y me escondí debajo de ella, pues el mantel era largo. Yo me encontraba algo agitado, aún seguía exaltado por lo que había visto. Fue cuando escuché que mi abuela había llegado. Observó el cucharón y la tapa en el piso y las levantó. Yo podía ver sus piernas arrugadas y velludas, algunas canas sobresalían de ellas. Se quedó quieta unos momentos y comenzó a decir, «Gordo, sal a jugar». Ella jamás me había invitado a jugar. Caminó por la cocina repitiendo lo mismo. Yo trataba de guardar silencio, pero aún me sentía algo agitado. Salió un momento de la cocina, lo cual me ayudó a recobrar el aliento. De pronto, la pata de una cabra descendió por arriba de la mesa, seguida por la pata de un gallo. No podía entenderlo, era como si esas 2 patas formaran un solo animal. No sabía qué era aquello. Fue cuando la voz de mi abuela volvió a sonar, ya más cerca, «Gordo, ven a jugar conmigo». Comenzó a reírse, y sonaba muy cerca. Aquellas patas comenzaron a caminar alrededor de la mesa hasta llegar a mis espaldas. Yo los veía atento, y sin darme cuenta, mi abuela me observaba desde otro lado. De pronto, la mano de mi abuela me tomó fuertemente y me sacó de allí. «Te estoy hablando, gordo. ¿Por qué no le respondes a tu abuela?». Me jaloneaba fuertemente. Aún puedo recordar aquel dolor de cómo me había apretado, y cuando me terminó de sacar debajo de la mesa, volteé a ver qué era aquello que se encontraba parado allí. Vi aquel hombre vestido de negro que muy serio observaba cómo me sacaban de la cocina. Mi abuela me llevó al cuarto, me dijo que no me quería husmeando por allí, y que faltaba poco para que viniera por mí aquel hombre. Me dejó allí solo y temblando de miedo. Decidí no quedarme en ese cuarto. No quería ver o esperar a que algo me ocurriera, y aún menos con aquel extraño hombre. Salí de la casa, cerré fuertemente la puerta de la entrada para que supiera aquella mujer que no me quedaría en casa. Sin embargo, no tenía a dónde ir. Me senté en la entrada de mi casa a esperar que llegaran mis padres. Ya eran casi las 12 y yo tenía mucho frío, no hallaba qué hacer. De pronto, vi el automóvil de mis padres llegar. Mi padre se exaltó bastante al verme solo allá afuera y le dijo a mi madre que nunca más volvería a dejarme solo con esa mujer, y que mucho menos tenía intenciones de quedarse a dormir. Sin chistar, les platiqué lo que había pasado hace unas horas. No sé si me creyeron, sobre todo la parte del hombre con patas de cabra y de gallo, pero de algo estaba seguro, aquel hombre aún estaba allí dentro, pues desde que me senté allí, nadie salió de la casa. Entramos los 3 a la casa para encontrarnos a mi abuela dando de comer a sus gallinas. Mi madre regañó a mi abuela y le pidió que no metiera extraños mientras yo estuviera solo con ella.
A lo que ella solo dijo, siempre hemos estado solos. Nadie se ha metido a la casa. Y sonará extraño, pero no había nadie más allí. Supuse que se encontraba escondido en alguna habitación, pero como siempre, estas tenían llave. Para el 2020, habían pasado ya varios años en los cuales no visitábamos a la abuela. Sí se mantenía contacto con ella, sin embargo, fue menos conforme pasó el tiempo. Mis padres me habían escuchado al decirles que yo ya no quería regresar con la abuela. Desafortunadamente, perdimos a mi padre hace un par de años, a lo que yo quedé al cuidado de mi madre. Un día, mediante una llamada telefónica, mi abuela le pidió a mi madre nuevamente su ayuda. Pero mi madre, al no poder ir a cuidarla, mi abuela me pidió como un gran favor que fuera a darle una última visita. Esto al principio no me agradó, pero ya era mucho más grande y creí que podría soportar estar allí, al menos unas horas. Pero eso sí, le advertí a mi madre que, en el primer insulto o agresión que me diera, yo me regresaría. Sin esperar más, al día siguiente me dirigí a la casa de mi abuela. Pensé que en cuanto me viera, se alegraría de ver cómo había crecido y que ya era una persona muy diferente. Aún estaba algo subido de peso, pero ya era una persona totalmente distinta a la que había visto antes. Toqué la puerta, pero nadie abría, y así del otro lado comencé a escuchar cómo alguien se acercaba lentamente. Recordé aquellos pasos que había escuchado mientras me escondía debajo de la mesa cuando era pequeño. Abrieron la puerta, y allí estaba ella, encorvada, apoyándose con un bastón, me vio de pies a cabeza y sin decir nada ni alegrarse, me dejó pasar. La casa por dentro había cambiado, las habitaciones ya no tenían llave. Estas se encontraban abiertas completamente, y mientras andaba por el pasillo, pude ver algunas de ellas por dentro. En una había muñecas, eran bastantes. En otra, parecía ser que había semillas o granos, no identifiqué muy bien de cuál sería, pero pensé que eran para darle de comer a sus animales. Pasamos por el cuarto en el cual nosotros nos quedábamos a dormir, y la cocina, esta no había cambiado nada, pero algo era seguro, no se había limpiado toda la casa durante mucho tiempo. Mientras mi abuela se dirigía hacia su habitación, yo fui a ver cómo se encontraban los animales. Para mi sorpresa, ya no había ninguno, solo un gallo extraño que estaba muerto sobre una piedra, como si mi abuela lo hubiera dejado allí a propósito. Fui a ver cómo estaba la abuela, me dirigí a su cuarto, toqué un par de veces antes de abrir, y fue cuando observé a mi abuela acostada en su cama, respiraba con dificultad. No podía abrir bien la boca. Me acerqué a ella y le pregunté si podía ayudarle en algo. Fue entonces cuando escuché que de su voz provenían palabras que no comprendía. Era como si estuviera hablando en otro idioma, como si fuera ruso o chino, no lo sé. Se escuchaba muy diferente, como si estuviera hablando con eco. No comprendí lo que estaba pasando. Busqué rápidamente un vaso con agua y se lo di, pero ella golpeó mi mano, arrojándolo hacia el otro lado. Entonces, justo cuando iba a buscar su medicamento, me tomó del cuello y me dijo, «Te lamentarás por haber venido a este mundo. Serás tú quien se va a ir en vez de mí». Me soltó y siguió tosiendo. Yo estaba confundido, pero a su vez, creí que estaba desvariando. De pronto, giró la cabeza y vomitó algo raro. Al asomarme bien para ver qué era, resultó ser una cabeza de gallina. Busqué un pañuelo para que se limpiara, pero ella seguía golpeándome las manos. No quería que la cuidara, así que decidí dejarla sola. Solo le di la bendición, pero comenzó a retorcerse como si lo hubiera echado ácido. Salí asustado de la habitación para quedarme en el pasillo. Busqué mi celular y le marqué al doctor para que viniera a verla. Al terminar la llamada, comencé a escuchar una serie de pasos provenientes del pasillo. Me asomé y pude ver a aquel hombre que había visto cuando yo era pequeño. Se encontraba intacto, como si los años no hubieran pasado por él.
Caminaba lentamente hacia donde me encontraba, aún vestía de negro, y al verlo bien, caminaba con una pata de cabra y la otra de gallo. Tu abuela tiene algo que pagarme, me dijo. Así que me ofreció tu alma. Si deseas salvar a tu abuela, podría dejarla vivir y perdonarla por comerse a mis gallinas. No entendía lo que me decía, pero me imaginé que mi abuela quería ofrecerme a aquel ser. No podía creer lo que estaba viendo. Mi cuerpo estaba congelado. Cuando sentí que podía realizar el menor movimiento, me paré rápidamente y me dirigí hacia donde había dejado mi maleta. Escuché nuevamente cómo aquellas pisadas sonaban en el pasillo, así que tomé mis cosas y corrí hacia la puerta. No me importó que mi abuela estuviera muriendo. En ese momento se escuchó el grito de mi abuela. Su voz nuevamente estaba distorsionada, como si estuviera hablando en otro idioma. Justo cuando abrí la puerta, sentí cómo se levantó mi pierna izquierda y comenzaron a arrastrarme hacia dentro de la casa. Forcejeaba como si estuviera pateando hacia algo invisible. Después de tanto patear, sentí como esa cosa me soltó, y corrí nuevamente hacia la puerta. Llegué a la casa, pero al entrar, mi madre estaba al teléfono. Supuse que mi abuela ya se estaba quejando de lo que estaba pasando. Mi madre colgó el teléfono, me miró, y me dijo, me acaba de hablar un vecino de tu abuela. Ya falleció. La puerta estaba abierta y entraron para ver si algo había ocurrido, ya que le habían escuchado gritar. Pero le encontraron en la cama, al parecer se había ahogado con algo que había comido. En ese momento decidí no contarle nada a mi mamá, guardé el secreto. Ella tenía que quedarse con el recuerdo de su madre como lo tenía. Hoy en día, el terreno fue vendido a otra persona, y éste decidió demoler la casa. Ese día, cuando vi a mi madre, le pregunté si mi abuela de algún modo había sido extraña o rara antes de que yo naciera. A lo que ella me contestó algo que no me esperaba. Cuando aún no había nacido yo, tu abuela tuvo varios abortos. Los doctores le dijeron que se hiciera a la idea de que no tendría hijos jamás. Esto le afectó a tu abuela, y tuvo mucho odio y resentimiento a la religión católica, lo cual provocó que buscara otras alternativas, y en el pueblo corría el rumor de que un hombre vestido de negro le dijo que podía darle lo que ella quería, pero había una condición, tenía que cuidar sus animales. Eso sí, si el último animal que tuviera a su cuidado moría, tendría que darle algo a cambio, y de no recibirlo, sería el alma de tu abuela lo que se llevaría. Después, mi madre se comenzó a reír y me comentó que eran puros cuentos porque nunca hubo animales en esa casa. Ahora que hago memoria, yo era el único que se acercaba a las jaulas. No recuerdo que mis padres se acercaran allí. Pensándolo mejor, el último día que vi las gallinas fue cuando vi ese caldo de gallina negra hervir sobre la estufa. Creo que, desde entonces, mi abuela buscaba un poder similar al que el diablo tenía, pero le fue cobrando conforme pasó el tiempo hasta ya no poder pagarle. El trato que había hecho mi abuela con el diablo vino de un fuerte deseo de tener una familia, y la verdad es que yo no hubiera nacido sin ese trato. Comunidad de Relatos de Terror, quiero enviarles un gran saludo y agradecerles por todo el apoyo que le han brindado a este proyecto. Ya somos más de 16,000 suscriptores y nuestra próxima meta es llegar a los 20,000, gracias por todo su apoyo. Si te gustó este relato, suscríbete activando la campanita de notificaciones, de esta manera estarías apoyando nuestro proyecto, gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Lengua de Brujo para Rede.